Bien amigos, saludos cordiales y bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy estamos en un día que es un impasse entre la festividad del Día de Andalucía, que será mañana día 28, y también este fin de semana que ha sido en el Auditorio Maestro Badilla la habitual entrega de premios de Andalucía, la bandera de Andalucía. Y digo que estamos entre dos orillas informativas, porque en medio está lo que ha sucedido hoy. Hoy martes, día 27 de febrero, José Luis Ábalos es noticia. Al final puso el huevo. Ábalos se va al grupo mixto y ha anunciado algo muy interesante. Ante una comparecencia de rueda de prensa masiva, ha anunciado que no iba a responder a las preguntas, pero que sí había muchas preguntas y él tenía muchas respuestas que dar. Esto, lógicamente, puede ser muy interesante a la vista de las circunstancias que acaecen en torno a Ábalos, a Pedro Sánchez, a también Cerdán y, por supuesto, como no, al famoso Koldo. Los cuatro chicos del Peugeot. Sin embargo, Ábalos decía que él ha venido solo en su coche, que conduce solo, pero que en su momento, cuando más no necesitaba Pedro Sánchez, iban cuatro en el Peugeot. Y Koldo guardando los avales sin pegar ojo toda la noche, porque en ello le iba la vida a Pedro Sánchez, la vida política, evidentemente se entiende. Y vamos a ver qué recorrido tiene todo esto. Hablaremos de eso en los próximos minutos, pero lógicamente vamos a hablar del día de mañana y los días anteriores del Día de Andalucía. Rafael Marto, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. ¿Tu tema? Andalucía. El tema de todos, ¿no? Hombre, ya, pero tú especialmente porque tú eres un periodista que sigue, y además que tengo que decir una cosa, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí, con la presentación del último libro de Rafael Martos, Por Andalucía Libre. Vamos a ver esa imagen de la portada del libro, ahora cuando... Sí, pero al otro lado, exactamente. Ahí. Bueno, pues este libro, evidentemente, lo que trata es de aclarar un poco la historia de Andalucía y algunos mitos y leyendas que hay en torno a el referéndum de Andalucía y la consecución posterior de ese referéndum. Sí, bueno, la verdad es que el libro parte de una PNL que presentan en 2018 los socialistas en el Parlamento andaluz con motivo del 28F, acaba de llegar a la presidencia de gobierno andaluz Moreno Bonilla, y claro, gobernaba con Ciudadanos y con el apoyo externo de Vox. Entonces quisieron ahí hacerle una pinza, decir, ¿a qué no eres capaz de apoyar una moción sobre el 28F? Claro, normal que con el contenido de aquella moción no lo apoyara el Partido Popular, ni nadie. Pero lo más interesante no fue eso, fue darse cuenta de que ni quien había escrito la moción tenía la más mínima historia del proceso autonómico andaluz, ni por supuesto los que votaron en contra sabían nada. O sea, se habían tragado la historia oficial de 40 años, ¿no? Y entonces, ya los digo, que más deberían saber del asunto. Sí, es que les pagamos. Los más concernidos. Es que les pagamos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí me puse a investigar no solo todo lo referido al 28F, especialmente en Almería y la polémica con el referéndum en Almería, sino otras cosas como, por ejemplo, cómo se llegó hasta ahí, el papel de cada partido, el papel de cada político, con lo que venía en la prensa de la época. Y la verdad es que, bueno, a algunos se les debería caer la cara de vergüenza de cambiar de opinión, ¿no? Bueno, Por Andalucía Libre, editorial... Hojas Monfíe, y bueno, está a la venta en librería. Y en Amazon, por supuesto. En Amazon también, como siempre. Sí, sí, y ya digo, pero hombre, si lo compran en librería, casi que mejor. De acuerdo. Oye, una cosa, tú eres partidario, mañana es el Día de Andalucía, sí. 28 de febrero, sí. Pero ¿tú qué eres más partidario, de febrero o de diciembre? Hombre, teniendo en cuenta cómo se eligió el 28 de febrero, soy más partidario del 4 de diciembre, porque el 28 de febrero, y es una cosa que cuento ahí, el 4 de diciembre fue elegido Día de Andalucía por la Asamblea de Parlamentarios en su momento, por cierto, declarado a instancia
del Partido Andalucista, desde fuera, porque no estaba en la Asamblea de Parlamentarios, no tenía, pero lo más llamativo es que fue durante 3 o 4 años el Día de Andalucía el 4, hasta que, sin comerlo ni beberlo, a Rafael Escuredo dice, ostras, pues lo voy a cambiar. Ya. Y lo cambió al 28 de febrero, como una forma de meter en vereda lo que ocurrió durante esa época y vincularlo al Partido Socialista en vez del pueblo andaluz. Muy bien, pues ya lo saben, una lectura coincidente evidentemente con este día tan señalado, el Día de Andalucía, 28 de febrero, pues ahí tienen una opción, por Andalucía Libre, de Rafael Martos. Y saludamos a Quique Ruiz. Muy buenas noches, don Enrique, ¿cómo estamos? Otro día más aquí con vosotros. ¿Qué te parece? Bueno, pero un día de fiesta, estamos en días de fiesta de Andalucía, a ver, ¿no? Días el especiales. 28F siempre para Izquierda Unida, nosotros siempre organizamos una manifestación en Sevilla todos los 28F, mañana incluso hay un autobús con un grupo de compañeros y compañeras van a ir a la manifestación reclamando los servicios públicos y demás. Creo que es importante la contribución que ha hecho Rafael Martos a este debate político, histórico sobre el andalucismo, y a mí es un debate que me apasiona, sobre todo por el tema histórico y también por el tema político. La desaparición del Partido Andalucista fue una cosa que pasó así de pasada, que no nos dimos cuenta, pero ha tenido su importancia. Incluso Moreno Bonilla ha recuperado una especie de nacionalismo andaluz desde el PP, un autonomismo andaluz, incluso ha contado con Rojas Marcos en diversas conferencias reclamando un poco el 4D, y también, por ejemplo, este fin de semana en Granada fue el Congreso de Adelante Andalucía, también hubo una presentación de intelectuales del andalucismo político. Es un tema a mí que me gusta, no soy andalucista como tal, pero me gusta el pensamiento político que representa Blas Infante y todo esto. Entonces, bueno, creo que todo lo que sea divulgar y tal, pues la verdad que me gusta la iniciativa de Rafa, ese libro lo compraré, lo leeré, y si me invita a la presentación, pues también iré a escucharlo. Muy bien, perfectamente. Fíjate el recorrido: Partido Socialista Andaluz, Partido Andalucista, el PA, Partido Socialista Andaluz. El PSA se presentó en Cataluña, ¿no? Eso, sí. Y obtuvo dos diputados. En la segunda Andalucía que tenemos hoy en Cataluña. En algunos pueblos, desde luego, el 80% de Andalucía. Es un fenómeno histórico digno de estudio. Efectivamente. José Fernández, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Razonablemente bien. Felicitando el Día de Andalucía y todo eso, festejando. Es lo propio, ¿no? Claro, hombre, es lo que toca. Es lo que toca. Yo no... Vamos a ver, yo hace ya tiempo que me declaré por salud mental ajeno al psicodrama habitual del almeriense respecto del Día de Andalucía, que si somos, que si no somos, que si el pucherazo, que si sí, que si no. Es que es un tema que yo creo que tiene un difícil encaje y una improbable solución. Produce un vértigo tremendo pensar en la posibilidad siquiera de plantear una Almería fuera de Andalucía. Esto es lo que hay. Bueno, pues bien, vamos a dejarlo ahí, no entremos con otro tipo de cosas. Yo creo que los que van a vivir con más intensidad el Día de Andalucía van a ser los que a partir de mañana se cojan un pedazo de puente, que hay algunos que sí lo van a poder hacer, y desde aquí o que estén ya de puente. Es posible, los que puedan, ¿no? Es posible, desde aquí en la enseñanza, los niños por eso, toda la semana. Por eso te digo, mi envidia reconocida. Y respecto de lo que he calificado antes de psicodrama, sé que es una opinión impopular, y mucho más en esta noche, en esta mesa, que estamos con Rafa Martos, que es una autoridad en el sentido histórico y periodístico de la situación. Lo que pasa es que, como yo he seguido ese debate algunos años con mucha intensidad y he visto el nivel de... No diré acaloramiento, porque no creo que haya habido acaloramiento, pero sí unas posturas muy enfrentadas y muy encontradas. Yo creo que todo aquello acababa siendo un psicodrama que no, por lo menos a mí, no favorecía mi estabilidad mental, y decidí apartarme de ese cáliz. Y no. Lo que sí sé, o lo que sí creo adivinar, es que, al margen del debate de si somos o no somos, o cómo entramos o cómo no debimos entrar, yo sí creo percibir un cierto cambio
en la sociedad, en el conjunto de la sociedad almeriense, respecto de la percepción que los almerienses tienen de Andalucía como comunidad autónoma a través de lo que refleja la gestión del gobierno de la Junta. Durante muchos años los almerienses hemos sido, yo creo que plenamente conscientes de que la Junta del PSOE de Sevilla, porque aquello no era un gobierno, aquello era un organismo en manos de un partido, que la Junta del PSOE de Sevilla maltrató sistemáticamente a nuestra provincia y especialmente a la capital por el hecho de que el Partido Socialista no obtenía en la provincia de Almería y en la capital almeriense los resultados que obtenía en otras provincias y en otras capitales, con lo cual la Junta del PSOE de Sevilla trató de una manera miserable durante años a la ciudadanía almeriense, a los almerienses, a los que no les votaban, les castigaba. Hay ejemplos palmarios. La A92 llegó 10 años más tarde. El ayuntamiento, que tenía que haber restaurado, aún no ha podido rehabilitarse completamente y volver a prestar servicio a los ciudadanos en la Plaza Vieja. Lo del materno infantil es de juzgado de guardia. Pusieron una primera piedra, olvidaron la primera piedra, estuvieron 18 años desde ese momento y entregaron la Junta de Andalucía sin haber terminado ese materno infantil. No se conoce ningún caso de capital andaluza que haya tenido su ayuntamiento esturreado, el ayuntamiento tapado con una lona para evitar que se viera la cochambre en que se estaba convirtiendo el derrumbe progresivo frente a la impasibilidad del gobierno socialista de la Junta de Sevilla y la complicidad de los socialistas almerienses. Sí, por bueno, todo ello, todo eso, evidentemente, hay que también echarle encima el arredio de la Almanzora, que se suspendió 3 veces la obra por falta de pago de la Junta de Andalucía. Esas cosas, esos empresarios franquistas que se empeñaban en cobrar por estar trabajando y por pagarle a sus trabajadores. La rehabilitación del cable inglés soportó 6 presupuestos de la Junta de Andalucía. Y antes de empezar a discrepar, solo un apunte, que yo creo que Almería, en este caso el ayuntamiento almeriense, ha dejado de tener la oposición en Sevilla. Durante años, muchos años, el ayuntamiento tuvo la verdadera oposición municipal en todos y cada uno de los despachos de la Junta de Andalucía, además, de una manera absolutamente grosera. Y el alcalde lo primero que hizo fue mandarle una carta. Yo te garantizo que la primera firma que hizo Ramón Fernández Pacheco como alcalde de Almería fue una carta muy educada solicitando una entrevista a la presidenta de la Junta de Andalucía, que no tenía que ser en Almería, que era el día y la hora que ella quisiera en Sevilla, y luego venía, que se iba para allá. Y luego venía aquí, iba a visitar a los ayuntamientos que gobernaba el PSOE y al de la capital, como los almerienses no habían votado al PSOE, pues decía, ahí os quedáis, con la lona puesta, y encima de la lona era para ellos un síntoma de confrontación. Exacto. Bueno, mi discrepancia es únicamente en lo siguiente. Yo creo que lo que ha pasado ha sido sencilla y llanamente mala gestión del Partido Socialista a lo largo de todos estos años. Habrá habido alguna cosa que hayan hecho bien, no lo dudo. Andalucía ha mejorado mucho, pero hemos seguido en el furgón de cola. Entonces yo no creo que hubiera ninguna venganza especial hacia Almería, porque yo, como sabéis, soy granaíno de nacimiento y mis primeros pasos profesionales fueron allí. Y yo recuerdo exactamente ese mismo argumentario en Granada. Somos lo último, nos tratan fatal. Pero estudié además durante un año, hice primero en Sevilla. Y lo que decía allí la gente de Sevilla era lo mal que nos trataba la Junta de Andalucía a los sevillanos. Que claro, que encima de que la Junta está aquí, claro, todos se lo llevan para fuera de Sevilla. Quiero decir, es una mala gestión. Y luego, en cuanto al voto, si hacemos una revisión, y yo lo he hecho, vemos que entre el voto en la provincia de Almería y el voto en el resto de Andalucía no ha habido habitualmente grandes diferencias. Aquí, por ejemplo, aquí han tenido representantes, ha habido muchos concejales del Partido Andalucista, hasta en la capital. Luego no. Pero es que ha acabado desapareciendo el Partido Andalucista de toda Andalucía. Hemos tenido, por ejemplo, el caso de
alguien que se presentaba por esta provincia para presidente de la Junta de Andalucía. Y ahí sí es verdad Aquí que hubo una concejal, perdona que interrumpa, que era asturiana, del Partido Andalucista. Cristina, no recuerdo el Cristina nombre, era Álvarez. Cristina Álvarez. Primero fue Laudelino Gil Andrés, que lo recuerdo perfectamente, en paz descanse. Pero Laudelino Gil, que fue del primer pacto de izquierdas que arrebató a Fausto Romero Miura la alcaldía, porque él se presentaba por la UCD. Por cierto, que Fausto Romero tiene unas palabras sobre Almería y Andalucía que son dignas de enmarcar, ¿eh? Siempre. Son dignas de enmarcar. Es que Fausto cuando se ponía, y entonces pues lógicamente epigramático siempre era en sus expresiones y en su cultura. Pero en fin, quiero decir con esto que no importaba de dónde se viniera, simplemente con esgrimir la bandera andaluza, enarbolar la bandera andaluza, pues bueno, hasta de Asturias, ¿eh? Hombre, yo soy oriundo de Asturias, según dice mi árbol genealógico. Los rubios somos de Asturias. Eres familia de Don Pelayo, ¿no? Seguro. Don Pelayo, seguramente vendrá. Y Viriato. Yo te veo más como, ¿no? Te veo más lo de Fabila y el oso. Sí, exactamente. Por la parte plantígrada. Exactamente. Sí. De Fabila, desde luego. Ay, Dios mío. Más que del oso, vamos que bueno, en fin. Nunca se sabe. Para oso ahí tenemos al Coldo, o a Berroncho. Pero en fin, vamos a ello. Porque el caso Coldo se ha convertido ya en caso Ábalos. Y ya veremos dónde termina. Porque lo veníamos comentando precisamente Rafa Martos y yo, que ha dicho una serie de cosas Ábalos en su comparecencia que podemos aquí recuperar, sin sonido por favor, pero podemos recuperar el momento porque ha sido multitudinario en el Congreso de los Diputados, cuando una nube de fotógrafos y como ven ustedes, pleno de periodistas, en el salón de prensa del Congreso de los Diputados, donde ha comparecido Ábalos para decir que, bueno, que se va al grupo mixto. Pero Rafa decía, ha habido una cosa muy interesante en las declaraciones de José Luis Ábalos, y es que él recordaba que iban 4 en el coche, en el Peugeot, famoso Peugeot. Cuando bueno, esa parte no la ha dicho. No la ha dicho, pero se intuye. Se intuye. Es por situar el escenario. Cuando Pedro Sánchez bueno, pues lo rehusaron los propios miembros del Partido Socialista, los propios militantes del Partido Socialista y la Ejecutiva. Y cuando se hizo aquella escena de la cortinilla con la urna, cuando Susana Díaz, etcétera, bueno, pues Pedro Sánchez previamente había cogido el Peugeot y se había ido a recorrer toda España para relanzar su figura, porque claro, él no se quedaba tranquilo con... Pero los 4 que iban en esos viajes... Eran Cerdán, era José Luis Ábalos, Pedro Sánchez y Coldo. Y Coldo, le custodió los avales, le custodió los avales. Y tengo una curiosidad. Eso lo cuenta Pedro Sánchez en su libro Manual de la Ley. Sí, que estuvo durmiendo ahí, estuvo 2 días sin ducharse. Luego lo negará, luego dirá que bueno, que eso lo ha escrito un negro. Que eso no, lo ha escrito un negro. Un subsahariano. Eso se lo inventó él. Bueno, yo tengo una curiosidad. Cuando iban los 4 en el Peugeot, cuando pasaban por la autovía y veían un edificio así con luces, alguien decía, hombre, pero si yo los conozco. No, Coldo, lo mismo decía el Coldo, que no quería trabajar hoy, porque Coldo era portero de un club. Se habla poco, a mi juicio, de la singular presencia, reiterada presencia del puticlub como concepto en el palmarés ético del gobierno más feminista de todo el mundo. Hay además algunas fotografías muy reveladoras. Por ejemplo, tenemos esta de Coldo con Pedro Sánchez, que lo vemos ahí. Coldo era un matón, era un chulo de discoteca, era portero de puticlub y bueno, se ha declarado ahora y se ha descubierto que este personaje, aparte de ir a bordo del Peugeot con los líderes socialistas de aquí para allá y recorriendo toda España y parando y haciendo lógicamente algunas paradas de repostaje, pues resulta que también se ha descubierto a última hora que tenía una incapacidad total. Incapacidad total para trabajar. Un tío que lo ves cortando troncos como Aizcolari.
Pero La hay incapacidad algo. total, ¿por qué patología? Pero No espérate, sabemos qué es que patología. son 6 personas en su familia. Sí, sí. ¿Todas? Sí. Sí, sí. El hermano Eso- también incapacidad total. Sí. Y cobrando la pensión de incapacidad total. Sí, y Más trabajando y para trabajando. el Oye, gobierno. pues está bien. Y luego se puede pone un comprar piso, pisos por pone ahí. un piso a nombre de su hija de 2 años. Y todo esto digo yo, y Hacienda no se entera de nada de esto, ¿eh? Sí, si el problema de estas cosas. No se entera que, de nada de esto. Koldo es un personaje más de los tantos que hay en política que se aprovechan para trincar. Igual, el Partido Popular ha tenido muchos No, casos. pero bueno, es que también, y el Partido Socialista, por desgracia, esto es uno de tantos que ha tenido, ¿no? Claro. Entonces, el debate tiene que ser qué tipo de personas acompañan a los políticos en los cargos de libre designación y esas personas cómo pueden tener acceso Exacto. a esa información. Y luego lo peor es que cuando salen de la política se montan lobby o entran dentro de grupos de presión, como intentó hacer mi compañero Alberto Garzón, que cortamos de raíz esa intencionalidad. Entonces, ese es el debate que le tiene que preocupar a la ciudadanía. Lo demás es un chiste, que este tío pues será un desgraciado por todo lo que ha hecho, igual que de los tantos que hay, que se aprovechan de la política para trincar. O sea, ¿no gustó lo que os había proponido Alberto Garzón? Claro, lo de las puertas giratorias, lo que no puede ser es que lo estés criticando públicamente y Ya, luego dejas no, un a ver, ministerio y oficialmente- al mes meterte en una puerta giratoria. No, hombre, a nosotros ver, eso lo hemos no era- criticado. eso no era una puerta giratoria. Era un grupo Era de otra presión cosa, muy sí, importante. pero no una Era puerta un- giratoria. Puerta Bueno. giratoria es lo Iba a hacer informes, es iba lo a de- hacer- es iba- lo que hizo Garzón. Yo soy juez, entro en política y vuelvo a juez. Eso es una puerta giratoria, porque realmente o una relación Hay que directa. ser- Eso hay en que ser la coherente almeriense con se el entiende discurso. muy Sí, bien. pero No hay es que puerta ser coherente. giratoria, es Me una parecía inaceptable. puerta-ventana. Es decir, es lo mismo, Podéis llamarlo como solo sea. que una Una tiene pequeña- reja y otra tiene una Sí, puerta. Pero una, el de- una el casa de- de planta baja de el de- una nave, que se llamaba antiguamente. El debate Casa de no una os nave. quedéis con la vida de este señor, que sea una vida que a mí me da igual, es que me la pimpla totalmente la vida que pueda tener este señor. Y lo que hay que hacer es lo que ha apoyado el Partido Socialista, lo que ha pedido el Partido Socialista, es crear una comisión de investigación que fiscalice todos los contratos que se dieron en la época del COVID, que se dieron ingentes cantidades de dinero sin ningún tipo de transparencia por el procedimiento de emergencia, porque era lo necesario. Y tenemos casos, aquí en la provincia de Almería tenemos un caso que un diputado, el señor Liria, tuvo que dimitir, pues estuvo imputado también en un tema también de comisiones de mascarillas. Entonces, que esto lo hemos visto aquí en yo Almería. es que- Entonces son cuestiones que creo que Yo la es que ciudadanía discrepo hay de que las alcanzar. comisiones de investigación. Yo Bueno. hace muchos años sí era partidario de las comisiones de investigación. Ahora no soy partidario en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque ¿qué va a investigar? Esto es el problema del vedetismo de los políticos. Los políticos quieren ser los periodistas que pregunten, quieren ser los que respondan, quieren ser los jueces, eso sí, no quieren ser los condenados, claro. No, vamos a ver. Ahora mismo, ¿qué es lo que hay? Hay un auto judicial, hay una denuncia y hay un juez que está instruyendo, que está investigando. Fruto de esa investigación ha salido esta información que conocemos. Bien, cuando esto tenga unos responsables penales, se vea la existencia, por tanto, de unos delitos concretos cometidos por personas concretas, entonces es el momento de pedir responsabilidades políticas. Pero vamos a ver, si todavía no sabemos si el fondo de esta cuestión, si ni siquiera sabemos los delitos concretos que pueden haber cometido estas personas, ¿cómo vamos a andar pidiendo responsabilidades en una Entonces, comisión parlamentaria? lo que ha hecho Ábalos es lo correcto, Rafa, no dimitir. No, yo creo que él debía de haber dimitido. Pues entonces Pero- la comisión de investigación pero- creo que lo corresponde, porque hay responsabilidades políticas y a lo pero- mejor hay que hacer reformas legislativas para atacar ciertas cuestiones. Sí, pero después. Te pongo un Cuando ejemplo. pasen 10 Mira, años. yo estuve siguiendo las comisiones de investigación en el Parlamento andaluz sobre el tema de los ERE y sobre el tema de los cursos de formación, el de FAFE y todo eso. Y al final, ¿qué te encuentras? Que como está su yúdice, pues lleva allí a un señor al que le pide explicaciones y entonces te dice, no declaro. ¿Por qué? Hombre, pues porque estoy en mi derecho de no declarar, porque cualquier cosa que diga en esta comisión de investigación podría ser utilizada por el juez contra mí. Entonces, ¿a qué vamos? Para lanzar un mensaje de esperanza y optimismo en el futuro, he de decir que estoy muy de acuerdo con dos cosas que han dicho mis dos compañeros de tertulia esta noche.
yo también creo, Rafa, que las comisiones de investigación no sirven absolutamente para nada que no sea favorecer el libro de fotos de los comparecientes. Es decir, no aclaran, no explican, no determinan. Yo no recuerdo ningún conflicto así que haya podido ser desembrollado y aclarado punto por punto por una comisión de investigación. Y respecto a lo que ha dicho Quique de este Koldo, que se la sopla, o sea, a mí también me da exactamente igual la trayectoria vital, personal de este señor. Koldo es una pieza de todo el engranaje. Lo que sí creo que es una pieza, perdona, habitual y creo que imprescindible dentro de la maquinaria del Partido Socialista. Habitual, y del Partido Popular también hay muchísimos como ese. No, vamos, esos son el típico fontanero político que pero hay, voy a un caso concreto. Bueno. Voy a un caso del típico aberroncho ¿sabes? Como por ejemplo en los casos de los ERE. Sí, el biotipo está. ¿Y quién era el bigote de la Gürtel o todo ese tipo de personas? No, pero es un biotipo diferente. Son personajes. No, pero es un biotipo diferente. De las cloacas del Estado. Es diferente. Aquí estamos hablando de un tío que dice que me lo he gastado en coca y en putas. Que también trincaba con. Oye, vamos a ver, que yo no defiendo. No me faltaba más. El Partido Popular precisamente no puede dar lecciones de transparencia política. Pero lo que a lo que iba al margen del biotipo de los Koldos y los Titos Bernis y todas estas cosas, yo creo que de la compra de material sanitario en esos momentos tan difíciles por procedimientos de urgencia, era evidente que ahí había gente que se lo estaba llevando caliente. Habrá que determinar, si no se ha determinado aún en algunos casos, si se hacía a título personal a un grupo reducido o había una trama un poco más extensa. Pero a lo que quiero ir, es bueno que se vuelva a hablar de la pandemia y del papel del PSOE, no a la hora de comprar mascarillas o encargar de que se compraran mascarillas o determinar quién las compraba en qué empresas. El papel del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, en la pandemia, tiene aspectos, a mi juicio, que son muchísimo más graves que la compra y se habla poco de eso. Al Partido Socialista hay que reclamarle algo tan terrible y tan grave como que, siendo consciente de la situación sanitaria, de la gravedad, del peligro, ocultase deliberadamente esa información a la ciudadanía con fines políticos. Es decir, no ha sucedido en la historia de Europa que se conozca el caso probado y cierto de que un partido en el gobierno ocultase a sus ciudadanos la gravedad de una situación sanitaria porque estaba compitiendo con su partido coaligado por ver quién hacía la foto más grande en la manifestación del 8M, del Día de la Mujer. Y esa misma tarde, cuando ya son conscientes de la que se va a liar, admiten formalmente que había un peligro grave y cierto de pandemia con consecuencias eventualmente mortales para las personas. En la manifestación, esto es cierto y no se habla de esto, en la manifestación del 8M, las ministras sabían lo que pasaba. Que hay virus. Bueno, las grabaciones decían. Eso es las típicas teorías. No son teorías de conspiración. En las grabaciones que están, lo puedes escuchar. No hay besos, que hay virus. Y por primera vez, ¿tú has visto alguna vez a alguna ministra o un político? ¿Cuándo viste por primera vez a una persona con guantes de nitrilo en un acto público? Toda la primera línea. La primera línea, las ministras. Las ministras sabían la gravedad de la información, como han probado las declaraciones de la. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Quique, no tiene nada que ver que sean mujeres o que el 8M. Sabían la gravedad de una situación y la ocultaron. Se la callaron. Lo han admitido y al policía que dijo que se sabía, lo cesaron, lo fulminaron. ¿Pero cuándo lo dijo? Lo dijo después. ¿Cuándo lo dijo el policía? Este mando de la Policía Nacional, que era el que estaba a cargo, era un oficial. No, era un jefe, porque me parece que era un teniente. Sí, era de los que salían los primeros días con. No, este no salía. Este era un cargo de la Policía Nacional. El que dijo que habían comprado anticipadamente material de protección. No, puso en antecedentes al gobierno y al ministro de Interior, diciéndole que había más que argumentos objetivos para entender que esto era una pandemia que nos iba a alcanzar a España y que ya estaba llegando, etcétera, etcétera, y que había que hacer todo lo posible por tener material. ¿Y qué dijo el gobierno al respecto? Nada. Sacó a un tío que dijo
va a haber estaba a cargo de riesgos laborales de la Policía Nacional. Que iba a haber, la posición oficial del gobierno al respecto fue que iba a haber 1 o 2 casos como mucho. Y durante la pandemia, el presidente del gobierno volvió a mentir a todos los españoles, aludiendo que sus decisiones se tomaban en función de lo que determinaba un comité de expertos que nunca existió. Nunca existió. Nunca se ha visto nunca se ha visto un país europeo, occidental, en el que haya sucedido algo de esta gravedad. Por eso digo que lo de las mascarillas, que está muy bien, que se investigue, que se depuren responsabilidades, pero la gravedad de la actuación del gobierno socialista en la pandemia, y cerró el Parlamento un par de veces. Bueno, esto dará más vueltas. Bueno, entonces, eso, ahora lo que son teorías que no son teorías, que no son teorías, son constataciones de cuarto milenio. ¿Y por qué eso no lo ha investigado ningún juez? ¿Y por qué no se ha puesto una denuncia de Audiencia Nacional? Pero si los familiares que pusieron denuncias al gobierno dieron orden de que no se admitiera a trámite ninguna de esas. El gobierno no puede darle orden. Pero si hasta un abogado. ¿Qué abogado? Pero, ¿cómo se llama? Vamos a ver, Quique, ya no me acuerdo cómo se llama. Ricardo, no sé qué grado. Este es un ejemplo de responsabilidad penal versus responsabilidad política. Bueno, porque se convoca una comisión de investigación. Claro, la cuestión es que igual en todo eso no hay una responsabilidad penal, aunque haya unos posibles delitos, es muy difícil de ver quién es exactamente el responsable para aplicarle la ley. A lo mejor sí hubo tal, pero ¿quién es? Bueno, yo quisiera hacer una pregunta para ver qué opinión nos merece esto y nos vamos a publicidad. Es muy sencillo. Ábalos hoy se ha encontrado solo, desamparado de los compañeros del Partido Socialista. Le ha faltado decir que lo paran por la calle, como decían algunas que otras ministras, como por ejemplo... Que la pararon en la puerta del colegio. En la puerta del colegio, cuando llevaban a los niños al colegio. Yolanda. Llevaba a los niños al colegio y todas las madres y los padres le decían: ¡uy, qué razón tienes! ¡Qué bien, lo haces! ¡Qué bien lo haces! Bien, pues le ha faltado decir eso a José Luis Ábalos, diciendo que... Ha dicho textualmente infinitas muestras de cariño. Exactamente, muchas muestras de cariño y tal, y a ello se debe, y por lo tanto, como le han aconsejado que se vaya al grupo mixto y que no ceda su acta de diputado, pues les ha hecho caso a esa nube, digamos, etérea. Por cierto, que ayer la portavoz del gobierno decía que era un ejemplo de militancia, que lo había hecho muy bien, porque le obligan inmediatamente a que devuelva. Bueno, se encuentra solo y desamparado. Sin embargo, fue el número 3 del partido, que es número 2, porque claro, el número 1... El número 1 es el presidente del partido. Después el secretario general, el secretario de organización. Y luego el secretario de organización. El número 2. Pero el número 2. Pero dicen que el número 3 el presidente no tiene. Pero el presidente no es cargo ejecutivo. Al que no se le señala en público, como advirtió de mala manera el tal Koldo al alcalde de León, que se atrevió a decirle en un acto público: hombre, León necesita infraestructura ferroviaria. Y luego lo cogió. No se le dice. Bien. Vamos a ver, número 2, de facto, del Partido Socialista. Compañero de Pedro Sánchez en sus andanzas del Peugeot, con Santos Cerdán y con Koldo. ¿Y en los viajes? Defiende como nadie la moción de censura contra Mariano Rajoy, porque él fue el ponente y el que, bueno, pues lanzó dardos y venablos contra Mariano Rajoy en la sesión de la moción de censura. Y de pronto pasan unos pocos días y lo destituye Pedro Sánchez. Ya no es segundo de a bordo, ya no es secretario de organización del Partido Socialista, y ya pasa a ser un diputado raso. ¿Esto es normal? Hombre, si necesita un aforamiento, sí es normal. Ya, claro. Pero ¿hay motivos objetivos para que Pedro Sánchez hubiera actuado así? ¿Conocéis en aquellos momentos si existió alguna irregularidad, algún problema, Eso fue una alguna disidencia que hizo Pedro Sánchez, porque también destituyó a Carmen Calvo, también destituyó a Illa y al juez al que hizo lo de los indultos, al Bermúdez, ¿cómo se llama? Sí. El anterior ministro de Justicia, que era el tribunal de ponente del Tribunal Constitucional. Esas son explicaciones que el Partido Socialista ha dado, porque a mí no me resultó extraño que se prescindiera de Ábalos cuando el ministerio no lo estaba haciendo mal, estaba haciendo una gestión dentro del gobierno de coalición, incluso iba a sacar la ley de vivienda, una serie de cuestiones, y se lo fulminaron de esa manera. Pero es que luego Ábalos
ha sido portador del PSOE en todos los platos de televisión, porque este señor iba todas las semanas 4 a la sexta y era el mamporreo del PSOE en los medios de comunicación. Entonces, no sé realmente el papel que ha jugado este hombre en el partido, pero bueno, creo que lo que ha hecho el PSOE es lo correcto, es pedir el sucese, como no puede ser de otra manera. Bueno. ¿Martos? Sí, más o menos lo que ha dicho él. O sea, hay una serie de ceses, claro, que fuera por esto... De destituciones, porque cesar cesa uno. Sí. Que lo destituyeron por esto, pues mira, pues sinceramente no lo sé, porque otros han caído. Y otros han caído en la misma línea que estaba él, incluso contrario, porque Carmen Calvo y él, con el tema de la prostitución, por ejemplo, tuvieron posiciones enfrentadas. Ya. Entonces, pues la verdad es que no lo sé. Bien. José. ¿Qué queréis que os diga? Si en el espíritu es difícil entrar y controlar la mente del César. Y cuando alguien gobierna con el estilo que lo hace Pedro Sánchez, es muy difícil estimar las razones que pueden provocar tanto un cese como un nombramiento, tanto una destitución como un nombramiento, porque no sabemos exactamente cómo funciona. En la misma tirada de Ábalos, pues se cargó al que decían que era su gurú, Iván Redondo. Sí, efectivamente. Es difícil saberlo. En todo caso, no parece muy normal que quien ha tenido una posición de tanto peso, tanto prestigio, tanta importancia dentro de un partido, pues acabe siendo relegado de esa manera a un puesto simplemente testimonial y que lo acepte de buen grado. Ahora bien, si, como decía antes, si necesitas, tú sabrás por qué, los beneficios de ser parlamentario, pues a lo mejor no te importa irte a la segunda fila o que te pongan detrás de una columna, mientras tengas la posibilidad de que los tribunales ordinarios no puedan proceder contra ti o que los jueces tengan más difícil alcanzarte, o que tenga visibilidad, yo lo entiendo, para poder defenderse, digamos, públicamente, ¿no? Sí, no, pero es que yo creo que ahí comete un error, porque probablemente si él se quita del foco mediático, sí que se puede defender mejor. Si él va a seguir todos los días yendo al Congreso, si él va a estar todos los días cerca de periodistas que le van a preguntar, pues es más fácil acordarse de que Ábalos está ahí y que en algún momento algo podrá decir, claro, a que si tú te vas a tu casa, te quitas de en medio y, hombre, te vas a encontrar periodistas. Solo Ábalos sabe lo que ha hecho Ábalos. Claro, exacto. Solo Ábalos lo sabe. Y Ábalos está. Esto no es una teoría. Esto no es una teoría. Cuando en el confinamiento, seguramente, bueno, pero si lo cuenta el tal Coldo, cuando en el confinamiento se iba de vacaciones, pagaba las vacaciones con billetes de 500 euros que llevaba el tal Coldo en sobres. Yo he visto una vez en mi vida un billete de 500 euros y de lejos. Y no era tuyo. Y no era mío. Tener sobres de eso, pues yo qué sé, en fin. Ábalos sabe lo que ha hecho Ábalos. Y si Ábalos ha tenido el cuajo de protagonizar el número que ha protagonizado este mediodía para seguir como parlamentario dentro de un insólito grupo mixto. Que el aforamiento no es tan bueno, ¿eh? Bueno, pero le da alguna ventaja. Lo que ha dicho Ábalos también genera cierta esperanza periodística, por decirlo de alguna manera, o morbosa, porque ha dicho: sé que ustedes tienen muchas preguntas que hacer, yo también tengo muchas respuestas que darles. Lo que pasa que ahora no voy a darle ninguna. Es una manera de decir: voy a administrar lo que comúnmente se llama tirar de la manta. Primero voy a quitar los cojines de adorno, voy a mullir un poco la almohada, voy a retirar la colcha, luego tiro un poquito. Os voy a decir una cosa: esto a Vladimir no le pasa. Esto a Vladimir no le pasa, porque si en lugar de ser Ábalos fuera Abalovich, esta tarde se había tomado un té con algo raro, sí, y Angélico Alcier, por ejemplo, ya te digo yo, o con toda la tabla periódica, porque este no falla ni una ya, el Putin este. En fin, bueno, ahora hablaremos, después de la publicidad, que nos vamos enseguida, así que tranquilos. Hablaremos de una performance a nivel regional o comunitario o andaluz. ¿Has visto cómo ha saltado? Cuando he dicho a nivel regional,
enseguida sabía que Rafael Marto diría, cuidado, que no se trata de una región, Andalucía no es una región. Es la continuación de aquello de los coros y danzas. Sí, sí, bueno, en fin, una performance que han tocado, es una cosa sincronizada a nivel andaluz que han hecho todo el PSOE en Andalucía, jugando con un tema tan serio como es la sanidad pública, pero bueno, cuando tocan arrebato en Sevilla, porque se ve que necesitan lógicamente movilizar, pues han movilizado y han organizado un espectáculo jugando con la salud de todos los ciudadanos andaluces. Lo veremos ahora y veremos dónde está la trampa enseguida, después de la publicidad. Hasta ahora.